Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto encontrarnos nuevamente y es una jornada, cierto, muy especial porque vamos a continuar con el análisis de la llamada reforma judicial. Para eso hoy contamos con dos figuras de primerísimo nivel. Por un lado, la doctora Paz Rodríguez Nil, una destacadísima periodista del diario La Nación, especializada en temas judiciales, pero cuyas notas van mucho más allá de la mera crónica, ya que aborda ella cada tema con una enjundia y dentro del debido contexto, con mucha información y con antecedentes muy sólidos. Y por el otro lado también va a estar con nosotros el doctor Daniel Sapsay, que es uno de nuestros más prominentes constitucionalistas, y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y también presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y además un jurista que logró saltar del estrecho círculo académico para hacer comprender con lenguaje llano, sencillo, al gran público y de una manera absolutamente clara todas las cuestiones constitucionales que se presentan día a día, ya sea a través de los medios de comunicación y últimamente también de las redes sociales. Ha inaugurado su propio canal de YouTube con un entusiasmo propio de un centennial o de un millennial, que revelan la pasión y el gran coraje cívico que quiero resaltar yo muy especialmente. Yendo al tema concreto de la reforma judicial, lo hemos dicho hasta el cansancio que en medio de esta gravísima crisis, tanto sanitaria como económica, que hoy ha empujado a la pobreza a la mitad de la población, el gobierno nacional se embarca en una reforma judicial inoportuna, inconsulta, improvisada, sectaria, que no responde a las necesidades sociales, sino que tan solo responde a esa enfermiza obsesión del oficialismo para utilizar la pandemia con fines absolutamente abyectos. En este caso los fines son dos. Por un lado, inscribirla dentro del plan de impunidad, que ese es el primer objetivo, para Cristina Fernández, sus hijos, sus secuaces, sus cómplices, todos los que conformaron esa asociación ilícita que fue la más grande maniobra de corrupción que tuvo la Argentina, vinculada esencialmente con la obra pública y que ha quedado nítidamente plasmada en la denominada causa de los cuadernos. Ese es el primer objetivo. Detrás está, por supuesto, el objetivo de avanzar a una cooptación de la justicia para legitimar una vía al autoritarismo. Ustedes a lo mejor exagerado, les suena por ahí exagerado si yo les hablo de Venezuela, pero no nos vayamos tan lejos, no hablemos de Venezuela. Si quieren. Tenemos ejemplos más concretos que son un símil de Venezuela. Formosa en el noreste argentino, Santa Cruz en la Patagonia. Por lo cual esta reforma, si bien en sí misma es grave, no es más que una parte de un vasto plan de impunidad que está compuesto por muchas piezas. Una de ellas es el intento de desplazar a los empellones, al actual procurador general, doctor Eduardo Casal, una figura dignísima, fuera de todo reproche. Casal está en ese lugar no porque lo puso Alberto Fernández, sino porque lo puso, ni porque lo haya puesto Mauricio Macri, sino porque lo puso la ley. Él es el reemplazante natural de Gil Carbó después de que ésta renunciara. Y se lo pretende desplazar a los empellones, de atropellada. Pero esto también tiene su correlato con la revisión de los traslados de algunos jueces. Caso el doctor Leopoldo Bruglia, el doctor Castelli, el doctor Bertuzzi, que han sido designados correctamente por el Senado. Fueron trasladados en virtud de una norma de la Corte Suprema, una resolución de la Corte Suprema de Justicia y de una resolución del Consejo de la Magistratura. Ahora se les pide un nuevo acuerdo del Senado.
¿Qué pecado cometieron? Hay otros jueces más. Cité el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque sobre todo los dos primeros es muy emblemático el hecho que motiva su desplazamiento. ¿Saben cuál es? Tuvieron la osadía de fallar en una causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Ese es todo el pecado que cometieron. Se ajustaron a derecho, pero como esto no se compadecía con lo que quería la manda más, la dueña de los votos del Frente de Todos, entonces merecen ser reprimidos. De una manera absolutamente disparatada. Se inscribe también con el retiro de la Oficina Anticorrupción en su rol de querellante en algunas causas, como Tesur y los Sauces, y esto se vincula con algo que lamentablemente lo tengo que decir porque ha ocurrido en el día de la fecha. Juntamente con otros diputados de Juntos para el Cambio, he denunciado penalmente esa maniobra, la maniobra de todo el derrotero de corrupción, de maniobras para tapar la corrupción, y hemos hecho una síntesis en una causa, en varias causas judiciales, de cómo se fue desarrollando desde que el 18 de mayo del año pasado ella, Cristina Elizabeth Fernández, lo designa a Alberto Fernández como presidente. Estaba claro que ahí se plasma el pacto de impunidad, el plan de impunidad. Nosotros al denunciarlo a Félix Kraus en esa causa, hemos hoy tenido la lamentable noticia de que, sin tocar siquiera la presentación que había hecho el doctor Carlos Stornelli, fiscal en esa causa, que hizo el requerimiento correspondiente, fiscal, y sin siquiera manifestarse en ordenar la producción de la prueba, por cierto, copiosa, aportada por él y por nosotros, sobreselló de un plumazo a Félix Kraus. Esto hace que muchas veces, cuando los argentinos no confiamos en nuestra justicia, tenemos estos ejemplos a la vista. Y esto no tiene por qué empañar que por grupos minúsculos de jueces uno pretenda enlodar a toda la justicia, porque hay muchísimos jueces independientes del poder político, honestos. Pero claro, lo que salta a la luz son esos fogonazos tan fuertes que encandilan, como son los casos de Norberto Yervidi y Rodolfo Canicova Corral, que se fueron por la ventana, por la puerta de atrás, por el patio trasero de la justicia, para poder acogerse a su jubilación después de la impudicia que habían cometido con un patrimonio obsceno acumulado durante años y que no se puede compadecer con sus sueldos de juez. Esos son los que lamentablemente lesionan la justicia argentina. Dos aspectos, a mi juicio, contiene la iniciativa gubernamental. Por un lado, un consejo consultivo que se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo, que deberá asesorarnos sobre la reforma de la Corte Suprema, sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y un proyecto de ley, por otra parte, de modificación de la justicia federal. En cuanto al primer aspecto, si bien habrá que esperar el dictamen de ese consejo, parece bastante obvio, porque así algunos de los que lo integran lo han manifestado, algunos constitucionalistas como Gil Domínguez o Gustavo Ferreira, en este último caso firmemente enrolado con aquel partido judicial, sí dije bien, que en determinado momento se entronizó en la Argentina, que fue el partido denominado Justicia Legítima, que buscaba con el pomposo nombre de democratización de la justicia, cooptar la justicia, adocenarla y someterla al poder político. Una de las propuestas, va a consistir en ampliar la Corte Suprema con el pretexto de la necesidad de incluir género y federalismo, porque eso figura está mencionado en el decreto de designación de los jueces, y estos criterios son absolutamente inconstitucionales, porque solo la Constitución Nacional puede determinar los requisitos para integrar el alto tribunal, y justamente ninguno de ellos, porque la Corte Suprema es el único tribunal creado
directamente por la Constitución Nacional. Solo la Constitución puede fijar las características o los requisitos que pueden tener, y no está ni el género ni la representación por regiones. El objeto de ampliar la Corte, buscando estas cosmogonías, tiene por objeto directamente esconder algo que es llamativo. Dicen que es para acelerar las causas. Esto ya mismo lo había dicho, había sido durante el menemismo uno de los motivos, un motivo absolutamente falaz, porque justamente mayor cantidad de jueces van a generar una mayor demora en las tramitaciones. Y por otra parte hablan de la división en salas, que se da de bruces totalmente con lo que establece el artículo 108 de la Constitución Nacional, porque habla exclusivamente de una corte, no de varias cortes. Por lo demás, las salas actúan como una suerte de casación federal, que interpretan cuando hay normas en tensión, normas constitucionales en tensión, cuando se están afectando garantías constitucionales, pero no es para entender, no es para entender las cuestiones de derecho común, civil, comercial, laboral, etcétera, sino en tanto y en cuanto, que son las que establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, sino solamente cuando entran en tensión por arbitrariedad o porque entran en tensión con normas constitucionales, donde se están afectando, como decía recién, garantías individuales, o, salvo el caso, bueno, sobre lo anterior, que mediar arbitrariedad, pero esta vía de acceso a la Corte, que es absolutamente de creación jurisprudencial, debe ser cada vez más restrictiva. El Consejo Consultivo es entonces el instrumento técnico para la obtención de una meta política, que es tener una Corte adicta. Digamos la verdad, porque además, teniendo una Corte adicta, es la interpretadora, la intérprete de todas las normas. La intérprete es, nosotros decimos siempre que la Corte es la ratio última del Poder Judicial, de la arquitectura constitucional argentina. Teniendo una Corte adicta, va a interpretar la Constitución, y ya ni siquiera va a hacer falta que andemos pensando en mayorías especiales para poder reformar nuestra Carta Magna, sino que ya se va a encargar de hacer la reforma constitucional con su interpretación la propia Corte, si corremos el peligro de desplazarnos a una Corte absolutamente sometida al poder político. El aspecto de la reforma judicial es muy claro. El proyecto tiene como propósito exclusivamente modificar la justicia federal penal, no avanza en otros temas. No se entiende cuál es la justificación de crear 23 nuevos juzgados en la ciudad de Buenos Aires, un festival de creación de alrededor de 90 juzgados en todo el país, con lo que esto va a conllevar. Hemos hecho un cálculo que estamos hablando ya hoy de 10.000 millones de pesos, no solamente contando las nuevas estructuras, porque las nuevas estructuras hay que agregarle el funcionamiento edilicio y algo que no se toma en cuenta, que es la conectividad. Por otra parte, yendo a un sistema acusatorio donde la figura principal, la figura de investigación, la tarea investigativa la tiene un fiscal, no se advierte cómo no hay nombrados más fiscales que jueces. Esto es muy claro. Se quiere repartir juzgados como si fueran dádivas, canonjías, para lograr la captación de los votos de los distintos senadores y diputados que representan a las provincias, en el caso de los senadores, o al pueblo de las mismas, y van a actuar en consonancia con lo que les dicte el gobernador. Esta es la realidad. Yo creo que es absolutamente absurdo incrementar los jueces, funcionarios y recursos de una forma de concebir la justicia criminal abiertamente en contra, o todavía con el viejo esquema de borbónico heredado de la colonia, del sistema inquisitivo, y no avanzar hacia lo que se está plasmando ya en algunos lugares del país, Salta y Jujuy, que es la implementación del Código Procesal Penal Federal, y que se va a seguir adelante con las ciudades de Mendoza y de Rosario.
En cuanto al método de designación de los nuevos jueces, es claramente inconstitucional, en tanto admite un procedimiento absolutamente reñido con la Constitución, concurso, elaboración de ternas por parte del Consejo de la Magistratura que se propone luego al Senado por parte del presidente, logrando el acuerdo de la Cámara Alta. Y acá lo que se está proponiendo es una forma de subrogación, más de subrogación de designación de suplencias de los jueces, porque en los juzgados a crearse. Esto obviamente va a implicar un sometimiento de los jueces a las divisiones del poder, porque en definitiva va a depender de la lapicera de quien lo ha propuesto para ver si se portó mal o bien con los pronunciamientos y, de acuerdo a cómo ha sido su conducta, será la posibilidad que sea confirmado en ese cargo o no. En algún momento yo hablé de la defección. Cuando hablé de la defección, me evoco algo que hace muy pocos días la periodista Paz Rodríguez Nilo, hoy presente entre nosotros, con mucha claridad, con mucha sabiduría, definió lo que era la defección estratégica, un neologismo acuñado por una profesora, Helmut Weschke, norteamericana, pero que se desempeña en la Universidad de París, que decía que cuando van cambiando los tiempos de la política, la justicia va acomodando sus decisiones al lugar por donde va a venir el futuro oficialismo. Esto se llama defección estratégica, que muchas veces es predictiva, es anticipatoria de lo que va a venir, a lo mejor con mucha más fidelidad que lo que pueden reflejar las encuestas. Hay como una anticipación de los jueces para acelerar o desacelerar las causas de acuerdo a que si quien va a asumir el poder está o no comprometido con las mismas. Vuelvo a repetir, esto no es una regla general para todo el Poder Judicial. Insisto en los jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares, que son en su gran mayoría honestos. Pero evidentemente aquellos son los que terminan empañando, como pasa en otros órdenes de la vida, el buen desempeño de las mayorías que por más que luchen, siempre va a tener más impacto el funcionario deshonesto que el honesto. Porque aparte la honestidad y la idoneidad tienen que ser la regla. Por último, podría entrar en otros temas, como que se está violando el artículo 129 de la Constitución, el que consagra una autonomía con amplias facultades de jurisdicción y administración a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un traspaso de competencias nacionales ordinarias a la misma que viene muy demorado y que no implica esto una disminución de los aportes a las provincias, porque todos los recursos que tienen que venir conforme el 75, inciso segundo de la Constitución, tienen que venir con las partidas presupuestarias correspondientes, y esto surge del reparto primario que le toca a la Nación en la coparticipación federal sin afectar lo que le corresponde a las provincias. Que por otra parte, digno de destacar, el gobierno que finalizó el 10 de diciembre pasado, se había caracterizado por devolverle la dignidad a las provincias impositiva, no tener que estar sometidas al poder central, generando un auténtico federalismo fiscal. Se trata esta reforma, como ya lo habíamos dicho, de una reforma pensada más para el poder y no para la sociedad. Y como último tema, quiero introducir la famosa cláusula Parrilli, que en las últimas horas fue incorporada, la llamamos así en homenaje al mayordomo de los Kirchner, que es quien impuso, que tiene como propósito que todo aquel magistrado que recibe una presión mediática la tiene que denunciar. Y esto es una clarísima restricción a la libertad de prensa, porque además es una obligación, sin que lo ponga el genio de Parrilli, pero es justamente para presionar más a los jueces. Esto es lo que corresponde siempre. Cuando un juez advierte una presión de cualquier signo, ya sea de un poder mediático, de un poder económico, de un poder de otro tipo, está obligado a denunciarlo.
Ahora, fíjense ustedes, con esta cláusula, los periodistas se va a generar lo que se llama la censura indirecta, que está condenada en la Convención Interamericana de Humanos y de Libertad de Expresión, justamente porque se señala que cualquier medio de comunicación, es lo mismo con el tema de la pauta publicitaria. Yo domestico un medio de comunicación aumentándole la pauta si obra conforme a las directivas gubernamentales o restringiéndosela si es crítico. Cuando la prensa siempre está para incomodar al poder, informando desde luego con veracidad. Pero fíjense que un periodista que llega a comentar un fallo o que llegue a, como cualquier persona, a opinar, porque tanto hablan de la democratización de la justicia, ¿por qué no pueden opinar las personas, la gente sobre los fallos? Los fallos están para ser acatados, perfectamente. Yo cumplo con un fallo, pero eso no me impide que lo pueda criticar. Pruebas al canto que uno como abogado hace una crítica del fallo cuando recurre a una instancia superior de la justicia. Esto es muy peligroso, pero bueno, esto no da nada que nos sorprenda, pero no podemos dejar pasar esto como si se tratara de una mera anécdota, hay que reaccionar. La sociedad ya lo está comprendiendo, lo entendió el 17 de agosto pasado, hace muy pocos días, que fue una demostración pacífica y conmovedora porque la sociedad no está dispuesta a avanzar a ciertas prácticas autoritarias y acá tenemos que pensar en este espacio que es nuestra obligación abrirle los ojos a la gente, reflexionar sobre el rechazo a la impunidad y el autoritarismo. Bueno, acá me fue la mierda, acá voy a terminar así. Cortá donde dicen después los poderes mediáticos. Sí. Vale. Bueno, nada que pueda sorprendernos, pero no podemos dejarlo pasar como si se tratara de una mera anécdota, porque hay que reaccionar, la sociedad lo está comprendiendo. Así fue la marcha del 17 de agosto pasado, con una demostración realmente pacífica y conmovedora. Van a venir seguramente otras maniobras de este tipo, porque en lugar de reflexionar sobre el rechazo a la impunidad y el autoritarismo, pusieron el pie en el acelerador. No comprenden los mensajes de la sociedad. Y como digo yo siempre, decía mi abuelita, siembran vientos, recogerán tempestades. No somos duros ni moderados los que nos oponemos con vehemencia a estos dislates. Al contrario, en la plena vigencia del Estado de Derecho, el presupuesto necesario para el diálogo y la búsqueda de consensos. Sin más, Paz y Daniel, estamos ansiosos por escucharlos. ¿Quedó bien ahí? Sí, sí. Al final no se notó que leía. No, puede ser un cachito, pero pensá que esto tuvo casi 28 minutos. Bueno, no, entonces la última parte te la hago de vuelta. Bueno, decila. Como decía mi abuela, siembra vientos y recogerán tempestades. No somos duros ni somos inmoderados. Todos aquellos que nos oponemos a este tipo de disparates, a estos dislates, al contrario, en la plena vigencia del Estado de Derecho, lo que nosotros entendemos que debe ser el diálogo y la búsqueda de consensos. No, de vuelta lo porque quedó mal. Ahí miraste. Sí. Como decía mi abuela, siembra vientos y recogerán tempestades. No somos ni duros ni moderados los que nos oponemos a todos estos disparates, a estos dislates. Al contrario, es solo con la plena vigencia del Estado de Derecho que se va a conseguir el presupuesto necesario, indispensable para el diálogo y para la búsqueda de acuerdos que permitan sustentar sólidas políticas de Estado. Pero no con la palabra devaluada, no esmerilando el principio de buena fe, que debe ser el que debe presidir todas las relaciones humanas, porque así se esmerila la confianza y se termina destruyendo el tejido social. Muchísimas gracias y bueno, Paz y Daniel, estamos ansiosos por escucharlos.
Anoche, como adelantaba Enríquez recién, se aprobó el dictamen en la comisión del Senado, en el Pleno de Asuntos Constitucionales y de Justicia, de este proyecto de reforma judicial que envió la Casa Rosada. Yo lo que quería es, a caballo de esta noticia tan reciente, proponerles hacer un breve repaso por lo que dejó este dictamen, ¿no? Hablamos puntualmente de la reforma de la justicia penal federal, porque podemos entender también como el plan de reforma judicial, lo que incluye, por ejemplo, la comisión de expertos que está analizando lo que le ha pedido el presidente para asesorarlo en algunas materias, incluida una eventual reforma de la Corte. Yo creo que partimos de la base de que existe una idea en general compartida de que la justicia federal penal, Comodoro Pi, lo vamos a llamar para hacerlo más directo, no funciona bien, ¿no? Creo que la foto que para mí mejor plasma este acuerdo, este consenso, tiene que ver, desde la política por lo menos, con ese primer encuentro de Mauricio Macri con Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández ya había ganado las elecciones, y se juntaron por primera vez en la Casa Rosada, con Macri todavía presidente, y en un diálogo confirmado por las dos partes, ¿no? Alberto Fernández le dice en ese primer encuentro, no podemos seguir siendo rehenes de estos 12 tipos, en referencia a los jueces de Comodoro Pi, a lo que Mauricio Macri dijo, estoy de acuerdo. Macri lo culpaba al kirchnerismo de no haberle permitido avanzar contra Comodoro Pi en su momento. Digo, culpas compartidas, porque lo cierto es que hasta ahora ningún gobierno quiso de raíz modificar el funcionamiento de la justicia federal. También vinculado, bueno, con estos cuestionamientos, tal cual, como comentaba Enríquez, hay una justicia que indudablemente está influenciada por los gobiernos de turno. Esto de la teoría de Helmke es interesante, lo de la defección estratégica, porque nos muestra que es un fenómeno general, ¿no? No tiene que ver exclusivamente con el kirchnerismo, macrismo, para entenderlo en términos de hoy. Lo que sostiene ese estudio es que cuando un gobierno en ejercicio empieza a perder poder y debilitarse, los jueces se ven estimulados a incrementar las medidas contrarias al gobierno para poner distancia respecto de él y acercarse al que vendrá. Digo, todo esto, para los que vivimos en Argentina, es tan simple como leer los diarios y lo vemos abiertamente. Cuando uno ve la cantidad de prisiones preventivas que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, de funcionarios del kirchnerismo, y después todos han salido en libertad en los últimos tiempos, digo, cuesta creer que haya sido una casualidad y que no esté una intención, por lo menos de algunos jueces, que nunca son todos, por supuesto, y acá hay que hacer una salvedad. Cuando criticamos a la justicia y a la justicia federal, incluso a Comodoro Pi, hay muchos jueces valiosos también, que no es justo ponerlos en la misma bolsa, ¿no? Pero me parece que hay una cierta coincidencia en general, social, de que Comodoro Pi no funciona bien. Y un paréntesis, porque también hablaba Jorge Enríquez de la Corte. Yo en algunas cosas discrepo con eso, pero creo que esta reforma en general tiene dos partes a analizar. Uno ¿es necesaria una reforma? Y otra ¿es necesaria esta reforma? ¿Así es como hay que reformar la justicia? Y referido al primer punto, al de la Corte, un breve paréntesis, ¿no? Pensemos que entre las cosas que se plantean de reforma de la Corte, una tiene que ver con los tiempos. Todos nosotros recordamos bien el caso sobre sueldos de Menem. Es un caso que sucedió hace 27 años. Menem recibió hace 4 años una pena de 4 años y medio, pero todavía no la empezó a cumplir por hechos de hace 27 años, porque la Corte desde hace más de 1 año y medio tiene pendiente un recurso extraordinario que no resolvió. Digo, hay un problema también con los tiempos que es real, ¿no? Incluso cuando Cristina Kirchner plantea que hay un problema con los tiempos en la Corte, pensemos que hace más de 1 año, en mayo del año pasado, la Corte le pidió al Tribunal Oral, que iba a empezar el juicio de vialidad, el único juicio que hoy camina contra Cristina Kirchner, que le mandara urgente los 29 cuerpos del expediente porque necesitaba examinar la causa para resolver los recursos y que después no hubiera planteos que permitieran frustrar el avance del proceso. O que la verdad es que ustedes vieron que la Corte haya dicho algo después de pedir urgente los expedientes. No dijo nada. Entonces, me parece que acá hay temas que
hay problemas en el funcionamiento de la justicia que son innegables. Ahora bien, hace falta una reforma. Volvamos a Comodoro Pi. ¿Qué reforma? ¿Es esta la reforma que hace falta? En primer lugar, muchos de los especialistas, que por supuesto saben muchísimo más que yo sobre procedimiento penal, hablan de la inoportunidad, de lo inoportuno de plantear una reforma en la justicia federal penal cuando está en marcha el trámite hacia el sistema acusatorio. Sistema acusatorio que pone en cabeza de los fiscales y ya no de los jueces la responsabilidad central del avance de las investigaciones, de la investigación en sí. Yo creo que no es la panacea, que por sí mismo no va a resolver los problemas de la justicia, pero que es un gran avance. Esta reforma, en cuanto al espíritu declarado de la reforma, busca licuar el poder de Comodoro Pi. Yo creo personalmente que apunta a un Comodoro Pi que ya no existe, que el Comodoro Pi al que hace referencia esta reforma, esta idea de reforma, y en general la reforma, ha quedado vieja. Por un lado porque le da la espalda, o por lo menos no hace hincapié en la idea del acusatorio, sino al revés. Lo que hace, cuando vemos cuál es el foco central de la reforma, es crear más jueces. O sea, yo creo que difícilmente esto soluciona el problema. Me parece que lo que está haciendo es profundizando el mismo modelo, un modelo de jueces fuertes que son los que manejan las causas, y a esos jueces no solamente... Digo, ¿cuál sería la lógica frente a un acusatorio que viene? Decir, bueno, vamos a fortalecer Comodoro Pi, pero lo vamos a fortalecer desde el lado de los fiscales. Vamos a poner nuevos fiscales que sean los que lleven adelante las investigaciones, con investigaciones más ágiles, orales, que impidan que los jueces te carpeteen durante muchísimo tiempo y te cajoneen, perdón, los expedientes y nunca sepas qué pasó. Digo, que realmente haya un cambio. Yo no sé si esta reforma... Creo que no, la verdad, va a colaborar en ese sentido. Lo que hace, seguramente todos los que nos están escuchando ya la conocen bastante bien, pero lo que hace es fusionar Comodoro Pi con el Foro Penal Económico. Eso generaría 23 juzgados en lugar de 12, y además duplicar y crear otros 23 juzgados nuevos. En paralelo, se crean también más de 90 juzgados en el interior del país, juzgados federales, y acá quiero ir un poco más en concreto a lo que conocemos del dictamen, a lo que ya es público, que fue aprobado ayer. En este sentido, lo que vemos como cambios que han sucedido es cambios en la organización de los juzgados, los cargos de jueces que se crean en el interior. Todos sabemos muy bien que la lapicera para nombrar jueces es un enorme poder, entonces la creación de juzgados para el presidente siempre lo fue, y además para los gobernadores siempre es muy importante quién va a ser el juez federal que va a ir a su provincia, con lo cual probablemente a los diputados y senadores que tengan que acordar esta reforma y otros asuntos con el gobierno, sea una gran prenda de negociación el tema de me vas a dar un juzgado más o menos, o una cámara. Y es notable porque ya hemos visto el primer resultado de esto, que es, estaba previsto este proyecto de la creación de nuevos juzgados del interior. Es un proyecto que había sido presentado durante el gobierno de Mauricio Macri por el ministro Garabano. Lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es retomarlo, pero ya están empezando a hacer cambios. Antes eran 94 cargos de jueces. Ahora ya, con acuerdo de los senadores de las distintas provincias, 27 ya no van a ser jueces de primera instancia, sino camaristas. Crean cámaras en Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Chaco. Digo, gran cantidad de cargos de cámara. Que esto tiene, bueno, por un lado estamos hablando de más fondos, por supuesto. Un camarista requiere mucho más, es un gasto mucho mayor para el Estado que un juez, pero aparte de eso, acá lo que muestra es esto, ¿no? Es como, también por un lado, ¿cuál es la explicación razonable? Bueno, a ver, yo no necesito 2 jueces, yo necesito un tribunal oral, que también puede ser, pero esto no nos exime de estar observando esta realidad política, porque además, desde el propio oficialismo consideran que esto los puede ayudar a destrabar la reforma, la negociación de juzgados en diferentes lugares. La reforma incluye también, bueno, una cosa que conserva la reforma y que no modifica, y que yo creo que eso va a ser un problema, porque en definitiva va a terminar en los tribunales, es el tema de los subrogantes.
en Comodoro Pi. Decime, Charlie, cómo venimos de tiempo. Mira, venimos bien. Jorge se acaba de conectar, pero está ahora sin micrófono. En unos minutos me imagino que ya va a estar ok. Pero podés redondear todavía. Perfecto, dale. Gracias. Volvemos un segundo al tema de los subrogantes. Y acá hay un tema interesante. Mientras que para los juzgados federales del interior se prevé que los juzgados empiecen a funcionar una vez que se haga el concurso y tenga un juez titular nuevo. En Comodoro Pi, en cambio, se establece otro sistema. Los juzgados, estos 23 juzgados nuevos, van a empezar a funcionar antes de tener un titular. ¿Cómo? Con subrogantes. Y este punto es un punto que había sido muy cuestionado desde que se conoció el proyecto y que el dictamen que conocimos ayer no modifica, mantiene estos subrogantes. ¿Qué es lo que sostienen del lado del gobierno? Bueno, son subrogantes que se van a designar con un mecanismo que incluye los 2/3 en el Consejo de la Magistratura para que salga el concurso. Esto, evidentemente, requiere un consenso, porque los 2/3 en el Consejo de la Magistratura sí o sí requiere una conversación. Nunca ni este gobierno ni ningún otro tuvo los 2/3 por sí mismo. Eso es cierto, y además interviene en el Poder Ejecutivo, interviene el Senado. Una modificación que se hizo en el dictamen conocido anoche es que antes se preveía exámenes orales y ahora se volvió al régimen de exámenes escritos para elegir estos subrogantes. Acá está en juego el anonimato, y otro enorme capítulo que no vamos a poder hablar hoy, pero es muy interesante, es cómo funciona el Consejo de la Magistratura durante todos los gobiernos, en relación con la capacidad para designar jueces y para designar buenos jueces. La verdad que esa es una falencia que también es importante y es un punto que para mí es muy importante vinculado con las deficiencias de la justicia, ¿no? Pero bueno, entonces lo que dicen es, bueno, estos subrogantes van a durar solamente un año y prorrogables por 6 meses más, y van a estar designados con todas estas garantías, todos estos requisitos, ¿no? Un tema más vinculado con los subrogantes que sí se cambia es que, y había sido muy cuestionado, es que lo que establecía hasta el proyecto original es que no podían subrogar aquellos jueces, porque se toma dentro de la bolsa de los jueces de instrucción, los que serán futuros subrogantes en Comodoro Pi. Eso es lo que prevé la ley, pasa por la Cámara Nacional de Casación que los elige, y de ahí va al Consejo de la Magistratura el proceso. ¿Qué es lo que decía antes? Que no iban a poder ser elegidos subrogantes en Comodoro Pi aquellos jueces que hubieran manifestado su intención de pasar a la justicia de la ciudad. Y esto es muy interesante porque lo que impedía de esta manera es que los jueces elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri pudieran subrogar en Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque cuando los jueces elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri eran elegidos, el ministro de Justicia, Germán Garabano, les pedía que firmaran una nota que decía que ellos accedían a ser traspasados a la justicia porteña. ¿Por qué? Porque el traspaso está hace años que estamos a mitad de este proceso. Entonces, de esta manera lo que se hacía era dejar afuera a todo este grupo de jueces de la posibilidad de subrogar. Evidentemente esto iba a terminar mal, iba a terminar, además, obviamente iban a haber planteos, ya había empezado a haber mucho ruido con esto lo quitaron. Ahora, más allá de cómo se elige a los subrogantes, yo creo que los subrogantes son un problema en sí mismo, porque lo cierto es que hay dos cosas a analizar. Una es cómo se lo eligió, pero otro es que los jueces subrogantes son en sí mismos jueces interinos, son jueces con fecha de vencimiento, no tienen las garantías, la garantía de estabilidad que tienen los jueces de la Constitución designados por el proceso tal como corresponde. Entonces, por más que digan, bueno, no, son jueces, son subrogantes elegidos con todo este sistema, 2/3, demás, interviene el Senado, lo cierto es que ese juez después, por lo pronto, si quiere pasar de un año a un año y 6 meses, va a necesitar que otra vez lo elijan. Y además, después de que pasa ese tiempo, ¿a dónde va ese juez? Recordemos que los jueces, para llegar a su cargo, necesitan que la política los impulse, los elija. Entonces, no es un tema menor este tema de los subrogantes, que además es de los temas más polémicos, el que claramente no ha accedido el kirchnerismo a modificar. Sí ha modificado la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo, que la propia Cámara Civil y Comercial Federal se había opuesto, así que eso lo han dejado atrás. También, bueno, esto que les comentaba de la creación de nuevos juzgados, que se modificó de acuerdo con los pedidos de las provincias. Vamos a ver finalmente cómo sale. Y después,
vamos a llegar al tema que hoy es el gran tema del día, es la famosa cláusula Parrilli, ¿no? Que incluye una mención en la parte destinada a las reglas de actuación de los jueces, que es todo un capítulo bastante llamativo, que obliga a los jueces a comunicarle al Consejo de la Magistratura intentos de influencia de poderes de distinta clase, entre ellos mediáticos. No voy a entrar en este tema porque sin ninguna duda es un tema que va a abordar el doctor Sapsay, pero lo cierto es que esta mañana estuve hablando con algunos jueces y en general hay una sensación de que esta norma es bastante extraña, porque más allá de la constitucionalidad, un tema en que ya les digo, no puedo hablar yo, viniendo después el doctor Sapsay a hablar de este asunto, pero lo cierto es que los jueces, en primer lugar, tienen que seguir la ley de ética pública porque los alcanza la ley de ética pública. Pero además, cuando tienen presiones que son delictivas, tienen que denunciarlas, porque eso está dentro de los deberes como funcionario público. O sea que estamos hablando de intentos de influencia que no son delictivos. Entonces, ¿de qué concretamente, a qué nos referimos? ¿Qué es una nota periodística en contra? ¿De qué se trata esto? ¿Y qué va a hacer el Consejo de la Magistratura después? Porque tiene que reportarlo al Consejo de la Magistratura. Bueno, como les decía, varios jueces con los que estuve hablando esta mañana lo ponían en duda, incluso La Nación publica hace un rato una nota donde cuenta que Alberto Lugones, el presidente del Consejo de la Magistratura, que en general ha votado en el Consejo junto con el kirchnerismo, también pone en duda eso, diciendo, bueno, los jueces tenemos que bancarnos las críticas. Y además lo cierto es que los jueces tienen un montón de garantías, los jueces bien designados por concurso, no subrogantes, no de ninguna otra clase, tienen una serie de garantías que están dadas por la estabilidad en el cargo y demás, que les debería permitir soportar las críticas que no son delito, ¿no? Digo, intentos de influencia de poderes. Extraño. Y bueno, y además, un dato que me parece, bueno, vinculado también, perdón, por último con las reglas de actuación, establece también que los jueces deben asegurar que toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales haya sido obtenida legalmente. O sea, los jueces deben asegurar que toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales haya sido obtenida legalmente. Supone una dificultad si hiciéramos una aplicación literal de lo que dice esta norma, porque ¿cómo podría el juez asegurar que toda prueba que aporten las partes haya sido obtenida legalmente? Pero además de eso, esto otra vez va en contra de la evolución que debería estar llevando la justicia federal penal hacia el sistema acusatorio. Porque el sistema adversarial lo que sostiene es que las pruebas tienen que ser de las partes, son las partes los que impulsan, los que prueban, y el juez es el responsable de valorarlas. Esto iría en otro sentido, ¿no? Junto con, también vinculado en contra de la lógica de ir hacia el acusatorio, y revalorando la lógica del juez fuerte y la idea del gran juez, también está la propia designación de cargos, porque vemos que se crearon tantas fiscalías como juzgados, o sea, se mantiene el sistema espejo, igual cantidad de juzgados que de fiscalías, que es propio de un sistema inquisitivo, o sea que acá tenemos otro caso. Y por último, una perlita bastante llamativa de este proyecto, incluye que todos los sorteos de las causas de Comodoro Pi, dicen, deberán realizarse manualmente y en presencia de un secretario o autoridad que se designe. O sea, de acuerdo con el proyecto, si sale tal como está, hay que volver al bolillero. Bolillero y una persona que esté sentada al lado dando fe de los números que salen. No parece tampoco en este sentido ser un proyecto que busca modernizar la justicia. Quería simplemente redondear con la presentación de Paz y de Daniel, diciéndole un poco lo que veníamos hablando de lo que pasó hoy con esta denuncia penal desestimada in limine, sin escuchar siquiera el requerimiento fiscal. En ese sentido, me parece que, y también con el tema que se vinculaba con esta justicia oportunista, porque nos sorprendió de que fuera con tamaña celeridad, que directamente se rechazara in limine, como decía la denuncia, y quería simplemente, bueno, la bienvenida ya se la dieron solos, lo lamento mucho, decirles que evidentemente esta gente está sembrando vientos y lo único que puede ocurrir es cosechar tempestades.
nosotros no queremos ser ni duros ni aparecer como moderados, sino que simplemente nos oponemos a todo avasallamiento de la República porque tenemos que honrar el 41% de la gente que nos votó. Solo con la plena vigencia del Estado de Derecho, este diálogo que falsa e hipócritamente está reclamando el gobierno, solo con la vigencia del Estado de Derecho se puede sustentar las bases sólidas para que el diálogo sea fructífero y que se puedan buscar consensos. Lo que pueden estar absolutamente convencidos y seguros ustedes es que los 116 diputados que conformamos Juntos para el Cambio no vamos a dar quórum. Queremos que sea en forma presencial y que no nos parece oportuno el momento en que se debata esto, más allá que la semana que viene seguramente van a tener la aprobación del Senado, la sanción parcial por parte del Senado, pero que por favor la gente en general nos dé una mano con aquella oposición flácida, aquella oposición bamboleante, que es la que encarna por un lado el bloque del diputado Ramón y por el otro lado el bloque de la diputada Camaño y Balibuca, que son realmente los que pueden torcer el fiel de la balanza a que exista república o se avasalle el Estado de Derecho y las instituciones republicanas. Gracias, Paz, te escuché, igual yo te pude escuchar atentamente, excelente exposición, y sigamos con mi amigo Daniel Sapsay. Muy buenas tardes a todos, mi agradecimiento, Jorge, por dar esta oportunidad y poder compartirlo además con alguien que aprecio muchísimo, me parece una brillante periodista de cuestiones judiciales y joven jurista como es Paz Rodríguez Nil. Te agradezco la difusión, voy a dar la dirección de mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, y efectivamente mi hijo que se llama Sebastián, que es un muy buen guitarrista, además de haber formateado el canal, él les da notas musicales al canal. Y por ejemplo, ya subió un minué de Jean-Jacques Rousseau, que además de ser un conspicuo representante del constitucionalismo, era un buen compositor, y pronto va a subir una samba de Alberdi, que también era un buen compositor. Unir el arte y el derecho me parece que es una conjunción muy virtuosa, y es lo que tratamos de hacer. Estamos conmovidos porque ya tenemos 21.000 suscriptores en menos de 4 meses, lo cual sabemos que lo debemos agradecer en todos los foros como este, en los que se nos da la posibilidad de hablar. Así que lo que quede en el tintero, ya son 63 videos, toco todos los temas, pueden recurrir precisamente allí y van a encontrar una respuesta, por supuesto, muchísimo más larga. Yendo a la reforma, yo me he ya cansado de decir que la reforma no se limita a lo que se discute en este momento en el Senado de la Nación, sino que es un plan o estrategia dirigido a asegurar la impunidad, en primer lugar, de la actual vicepresidenta de la República y de muchos de los funcionarios que la acompañaron en las administraciones CAP pasadas. ¿Por qué? Porque están abrumados por una cantidad tan grande de procesos, muchos elevados a juicio oral, por una carga de una prueba también abrumadora, que si no encuentran algún subterfugio, si no ponen trampas en el camino, les va a ser imposible realmente salir de semejante atolladero, y es lo que a paso acelerado están buscando. Yo digo que esto empezó prácticamente desde el primer día de la asunción del presidente Fernández, porque en la elección de los titulares de los principales organismos de control, Jorge habló de Félix Cruz o Cruz, encontramos a militantes del Instituto Patria de la Cámpora o a Zanini como jefe de abogados, que es quien debe dictaminar obligatoriamente para el presidente y las cabezas de los ministerios y organizaciones y entes descentralizados sobre las estrategias a seguir adelante en defensa del patrimonio del Estado. Ahora, fíjense qué curioso, él está procesado por haber cometido delitos de corrupción, que precisamente se trata básicamente de defraudaciones al Estado. Entonces, ¿va a ser él el que al mismo tiempo va a estar de un lado y del otro lado del mostrador? Es decir, ¿se va a asesorar a sí mismo y va a asesorar al Estado? Qué extraño, ¿no es cierto? Lo digo
algo que parece absolutamente de ciencia ficción, que parece que uno lo sobredimensionara, pero lamentablemente es la realidad, y es una realidad que se repite en ese consejo asesor, que es otro de los jalones de la estrategia. Consejo asesor que carece de toda pluralidad, que tiene como finalidad analizar el funcionamiento de la Corte Suprema. Increíble que el Poder Ejecutivo se entrometa en la Corte Suprema de una manera semejante, es decir, juzgando cómo juzgan, cómo funcionan, cuántos tienen que ser, cómo tiene que ser el procedimiento de recurso extraordinario, el alcance del recurso extraordinario. La verdad que es por lo menos curioso, no lo veo para nada sano. ¿Por qué? Porque además de todo, aparecen, ¿por qué se llama Comisión Veraldi? Porque Veraldi, como todos sabemos, es el abogado estrella de Cristina. Y él, al mismo tiempo, también acá se da la teoría de los dos lados del mostrador. Él ya ha interpuesto en la Corte Suprema una cantidad de recursos, algunos hablan de 10, otros de 12, que intervienen en las causas de corrupción de las que hablábamos previamente. ¿Por qué? Porque trata de que la Corte se entrometa durante la tramitación de los procesos, a pesar de que el sistema de control de constitucionalidad no lo permite. Como explicaba Paz, se estuvo a punto de que esto ocurriese, porque la Corte en vialidad, antes de que tuviese lugar la primera audiencia para la presidenta la expresidenta de la Nación, pidió, y con una carretilla se le estaba llevando el expediente, y la carretilla volvió porque el estrépito social fue tan grande, fue tan sorprendente, y esto realmente sorprende que la Corte Suprema lo haya hecho, ¿no? Hoy la defendemos, pero no fue una decisión positiva. Lo que pasa es que el Tribunal Oral también se puso firme y dijo, nosotros no suspendemos la audiencia ya programada para, creo que eran dentro de 3 o 4 días. Que lo haga la Corte si lo considera así. La Corte evidentemente no lo hizo, volvió a la carretilla, pero ahora lo que se buscaría, porque hay mucho escrito, es precisamente que esto se transforme en un régimen permanente, es decir, que la máxima instancia del país sea como una especie de tábano que se meta dentro de los procesos. Además, ustedes se imaginan que si lo que se quiere es agilizarla, es todo lo contrario, va a detener los procesos de manera increíble. Ese, digamos, es el otro jalón. Entonces, ¿qué ocurre? Al meterse en esas causas desde el Poder Ejecutivo, con funcionarios, los asesores, los miembros de ese consejo, aunque sean ad honorem, son funcionarios del Ejecutivo. Por lo tanto, son al mismo tiempo, asesoran al Ejecutivo, y pienso en Arlanian, para lo que estoy diciendo, y en Veraldi, porque Arlanian es, entre otros, el abogado de Echegaray, van a asesorar a sus clientes y al Ejecutivo la mejor estrategia también para mejorar supuestamente la Corte, mientras tramitan los procesos dentro de la Corte. Si esto no es una violación al artículo 109, es decir, la intromisión del presidente a través de estos dos espadachines en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, cuando el 109 se lo prohíbe, dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede intervenir en cuestiones judiciales. Entonces, acá yo encuentro una de las principales inconstitucionalidades, yo diría prácticamente aberrante como inconstitucionalidad. Es gravísimo. Y si vamos a la composición del Consejo, tenemos 4 jueces de provincia. En primer lugar, sorprende porque son jueces de tribunales superiores o cortes supremas provinciales, pero, como todos sabemos, tienen un nivel inferior a los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, a través de este raro fenómeno, van a escrutar, van a monitorear cómo funcionan los que están por encima de ellos, bajo el sello del Ejecutivo. Y además, como también son funcionarios públicos ahora del Gobierno Nacional, incumplen otra manda de la Constitución, que no se puede ser al mismo tiempo funcionario de un gobierno provincial y del Gobierno Nacional. Todo esto pasó bastante desapercibido porque todos los días uno ve cosas, pero son de una gravedad, a mi modo de ver, extrema. Después encontramos una metodología de lo que yo llamaría de atropello a jueces y fiscales y defensores a como sea.
Por ejemplo, el tema de los traslados. Traslados con alcance retroactivo de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que en este momento precisamente están siendo muy prontamente, van a ser tratados, en los cuales se revisa un criterio que fue consultado ante la Corte Suprema y la Corte Suprema se expidió aceptando que al tratarse del mismo fuero, y además en ambos casos de tribunales colegiados, se podía aceptar precisamente esos traslados. Traslados que quedaron confirmados por la Corte. Entonces, ¿cómo puede ser que el Consejo de la Magistratura, que integra el Poder Judicial, pero no es la cabeza del Poder Judicial, la Corte es la cabeza del Poder Judicial, transgrede lo que dijo la Corte, con alcance retroactivo, va a sacar a jueces molestos? No es que lo hace porque se ha transformado en un virtuosismo tal que quiere escudriñar cómo se trasladan los jueces. No, es para sacar a patadas dos jueces que han tenido y tienen competencia en cuestiones nada menos que como los cuadernos. Que de paso, si hablamos con los cuadernos, ha pasado también un poco desapercibido en esta catarata de hechos brutales, que el defensor de Centeno, ¿se acuerdan? Centeno es el de esa especie de historia macondiana, que en esos cuadernitos iba anotando cómo se trasladaban los bolsos, etcétera, etcétera. Bueno, Centeno tiene un defensor oficial, se llama Coleman ese señor, yo no lo conocía. ¿Para qué se designa un defensor oficial? Para que defienda a las personas que no tienen medios o no consiguen un abogado. Es decir, para eso se le paga. Sin embargo, está siendo sometido a un atropello increíble y crítica por defender a Centeno. Es algo similar como si nos quisiéramos enfrentar contra el doctor Tavares en su momento, que le tocó defender a Fidela, o a la doctora Pamela Vicerial porque la defendió a la ingeniera Alzogaray. O sea, es algo que nunca habíamos visto. Es un disparate total. Al mismo tiempo, en el jury de enjuiciamiento, que debería juzgar el Procurador General, el jury de 2 fiscales, se están moviendo las piezas. Acaban de sacar, antes del cumplimiento del plazo establecido de 3 años, al doctor Porta, que es el representante de uno de los sectores que están representados en el jury, para poner a un amigo, y de esa manera conformar una mayoría que finalmente lo linche, porque es un linchamiento, al doctor Casal, ya que primero, como antesala, han transformado a la Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Ministerio Público y de la Defensa Pública en una especie de cámara acusatoria del juicio político, es decir, está sustituyendo, a mi modo de ver, lo que significa el trabajo en la Comisión de Juicio Político cuando se va preparando un juicio político, que se va juntando pruebas. Ellos modifican a su gusto y piacere todas las instituciones. Eso se transformó en una especie de cámara en la cual se reciben los testimonios de cantidad de representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, totalmente todas como selladas, que cuentan horrores. Es un cuco ahora el doctor Eduardo Casal, que dicho sea de paso, es un hombre de la profesión. Es un hombre que desde que tenía menos de 20 años inició su carrera en la justicia, luego en el Ministerio Público, o sea, hace décadas. ¿Y por qué se transformó en Procurador General provisorio? Porque ante el rechazo del pliego, el rechazo, que no se consiguieron los 2/3 de quien proponía el presidente Macri, entonces lo que dice la ley del Ministerio Público es que asciende el Procurador Fiscal Adjunto más antiguo. Como no consiguen tampoco los 2/3 para Rafecas, que es el candidato que ellos han puesto, entonces, ¿qué es lo que quieren? Conseguir igual un amigo. ¿Cuál es el amigo? El amigo es Víctor Abramovich. Más allá del respeto que le puedo tener como jurista, es un hombre del riñón de Horacio Berbisky, que ha dirigido el CELS durante años. Está tercero en la línea, o sea que si se cargan, perdónenme el término, pero es el que cabe, si se cargan a Casal, después van a ir por la doctora Laura Monti, que tiene características similares a la de Casal, una profesional honesta, respetada, pero que no le sirve justamente por eso. Entonces ahí subiría Abramovich. No discutimos su calidad intelectual, discutimos que no va a ser independiente. Por algo están haciendo esta movida. Entonces, por eso digo que el ponerse a analizar
paso por paso las características de la ley que hoy se discute, que ya tuvo un dictamen, un despacho de un dictamen que se aprobó ayer, en realidad es un poco hacerles el juego a ellos, que es poco lo que Carlos Pañi dijo, eso es el decorado, el cortinado. Hay que correrlo porque lo que está detrás es todo lo que estoy contando, que no me va a dar el tiempo ni remotamente, algunos hitos solamente quiero contar. Respecto de lo que tiene que ver con el contenido, suscribo todo lo que dijo Paz, así que me ahorra tener que meterme. Y voy a dedicar los últimos minutos, porque creo que ya me estoy pasando en el uso de la palabra, porque son tantos temas, en el atropello que ya anunció el diputado Enrique. Hola, Carlos. En materia de libertad de expresión. Bien. ¿Por qué? Porque aparece esa cláusula que ya se la conoce como cláusula Parrilli, en la cual se establece la obligación de los jueces, también Paz la mencionó, deben denunciar las presiones, entre otros grupos económicos, etcétera, pero también las presiones mediáticas ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, evidentemente, por lo que también explicó Paz, de lo que se trata es de la actividad del periodista, la presión mediática. Porque si hay algo delictivo, obvio que como todo funcionario público, en el ejercicio de su función ante el conocimiento de la comisión de un delito, está obligado a denunciar, si no comete delito. Entonces, esto encuadra absolutamente en el tercer párrafo del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José de Costa Rica complementa en el sistema de protección de la libertad de expresión el 14 y el 32 de la Constitución, pero lo hace de manera mucho más exhaustiva. Es decir, primero habla de libertad de pensamiento, de expresión, y extiende enormemente todas las posibilidades de comisión, es decir, no solamente a través de la prensa, sino a través de todo tipo, digamos, de medio de comunicación. Hoy podríamos decir las redes, es decir, cualquier entorpecimiento o censura previa. Y además establece un segundo principio muy importante, que es que no se puede penalizar antes, sino que eventualmente aquel que cometiera un delito o un ilícito de tipo civil tendrá lo que se llama la teoría de las responsabilidades ulteriores, pero a posteriori, no antes. Y acá venimos para completar la clave del régimen tan completo que exhibe la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el párrafo 3, que voy a leerlo textualmente, porque lo que han hecho cae de una manera brutal dentro de esta prohibición, ¿no? No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones. Y yo voy a citar 3 casos que son hitos de la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema, solo 3 me alcanza. Uno, que es precisamente la opinión consultiva quinta de 1987 de la Corte Interamericana, en la cual entendió que la colegiación de periodistas que se exigía en un país miembro implicaba un modo indirecto de censura indirecta y de, digamos, de posibilidad de que el Estado se inmiscuyera de manera peligrosa en la comunicación. ¿Por qué? Porque esa colegiación podía perfectamente ser manipulada, y entonces de ninguna manera debía exigirse que en realidad se plasmaba en ese país por la presentación de un carnet de periodista, de lo contrario se impedía el acceso a los lugares oficiales, etc. Es decir, podían aparecer una cantidad de periodistas kelpers. Luego, en el caso de la prensa, que es de 1987 también, fíjense ustedes, la Corte
rechazó la aplicación de la ley de abastecimiento que había impuesto el Poder Ejecutivo, la aplicación de la ley de abastecimiento para regular un precio de tapa. También consideró, con una larga fundamentación, que se trataba de un medio indirecto de censura y que caía dentro de la prohibición del artículo, de la cláusula que precisamente hemos mencionado. Y por último, el caso Río Negro, que tiene un caso mellizo de 2007, el caso Perfil, que es posterior, en el cual lo que la Corte dijo es que la utilización de la pauta fiscal sin criterios objetivos y justos de distribución entre los distintos medios, tratando de favorecer a algunos en detrimento de otros, o directamente de penalizar a la desaparición, caso de provincias, por no tener otra posibilidad que el apoyo oficial, era un medio indirecto de censura sumamente grave, que la Corte no podía decir cómo se debía distribuir, pero sí lo que podía exigir es que se dictara, se sancionara una ley que estableciera de manera justa, racional y proporcionada entre todos los medios de una determinada jurisdicción la distribución de los fondos públicos, que como son públicos son de todos, y por lo tanto debían, en beneficio de todos, ser distribuidos en beneficio de la libertad de expresión, no de una restricción favoreciendo a algunos en detrimento de otros. Así que este es un hecho escandaloso, que en democracia yo no recuerdo que se haya hecho algo así, digno de una dictadura. Por lo tanto, creo que se debe denunciar. Si se concreta, espero que realmente se pongan en juego todos los mecanismos que terminarían en la Corte Interamericana para que repita sus sabias sentencias, antes en la Corte Nacional, e impida que en la Argentina esté amenazada de semejante manera la libertad de expresión, sobre todo la labilidad, porque ¿cómo se va a viabilizar esa denuncia? ¿Qué va a hacer el Consejo de Magistratura si el Consejo de Magistratura no tiene facultades para sancionar de esta forma a los periodistas? No es su alcance. Se está extendiendo una competencia que la Constitución no le ha dado al Consejo de la Magistratura, que tiene por funciones, no hay más que ver el artículo 114, la selección internas de los miembros de los tribunales inferiores, el inicio de los juicios de eventual remoción con la constitución de jurados de enjuiciamiento y la administración del Poder Judicial, pero no el juzgamiento de periodistas. Así que bueno, yo paro acá, agradezco el espacio que me han dado y desde ya remito nuevamente a Daniel Alberto Safsay en YouTube, porque acá todo esto está explicado en detalle en una cantidad muy grande de videos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias Paz, gracias Daniel. Ustedes creo que se tenían que retirar. No sé si habrá espacio para alguna pregunta. Paz, Daniel. Yo en 5 minutos habíamos quedado antes, 5:15 es mi límite, lamentablemente. Bueno, una pregunta rápida. Paz, ¿te podés quedar un minutito más o...? Sí, lo veo. Me tengo que ir, pero había quedado que me retiraba, pero no pasa nada. Pero que conteste primero el doctor Safsay y después vemos si queda margen o no. Una pregunta a cada uno. Y después seré breve. Sí. Ok, Jorge. Bueno, la pregunta para el doctor Daniel Safsay es de Eugenio Cosi, ¿sí? Y dice, ¿qué tipo de poder judicial estamos defendiendo al criticar esta reforma? Lo pregunto porque escucho y veo disparates de todo tipo con el argumento de la pandemia y cuarentena, y no conozco ni una medida o sentencia de inconstitucionalidad. Se han rechazado decenas de habeas corpus. ¿Estamos defendiendo principios y valores o un status quo? Bueno, la verdad que no es una pregunta, eso son afirmaciones, con lo cual realmente me exigiría una conferencia sobre cuál debería ser el modelo de Poder Judicial. Lo que sí puedo decir es que esta reforma no apunta a mejorar una justicia para los más desfavorecidos, todo lo contrario. Es la justicia para los poderosos, es la justicia de los políticos,
de los que cometen delitos de guantes blancos, no es la justicia para proteger contra los graves hechos de inseguridad, no es una justicia que dé mayor acceso a la misma, a la cual para una gran cantidad de la población la justicia no existe, no es la justicia que implicaría con este proyecto, como dijo la doctora Poggi, la fiscal nacional de la niñez, que desaparecería ese fuero, porque se derrumbaría prácticamente la justicia nacional, más allá de los problemas que eso pueda tener, e implicaría nuevamente una seria violación a la Convención sobre Derechos del Niño, que exige de un fuero especial para la aplicación de sus disposiciones. Sobre todo lo demás son afirmaciones, así que no voy a responder porque en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, ahora te acerco una pregunta para Paz, ¿sí? Es de Carlos Pérez Esteban, y la pregunta, Paz, es: ¿qué opinás sobre la inclusión que se hizo a último momento en el proyecto de reforma judicial que busca callar a los medios de comunicación? Bueno, algo ya conversábamos hoy de esto, ¿no? Me parece que, bueno, ya se ha extendido un poco más el doctor Sapsay. Yo personalmente creo que no tiene demasiado asidero, más allá de si es constitucionalmente válida o inválida, como que es el punto que abordó el doctor Sapsay. Lo que yo creo es que no veo cuál es el sentido de esto, porque es lo que hablábamos hoy, ¿no? Me parece que si esa intromisión, supuesta intromisión de los medios y la presión en cuestión es una presión delictiva, si hay una amenaza y realmente, entonces en ese caso los jueces deben denunciarla penalmente, que es lo que corresponde. Y si no lo es, si es, porque ¿de qué hablamos? Si es una nota crítica, incluso una nota que muy dura, digo, que no sea una injuria o una calumnia, porque en ese caso debería denunciarse, bueno, podría denunciarse. La verdad que en ese caso me parece que los jueces tienen todas las garantías de la estabilidad en su cargo, de todas las garantías constitucionales con las que cuentan para poder afrontar las críticas, incluso críticas muy duras respecto del funcionamiento de su trabajo, ¿no? Me parece que no entiendo, y además la verdad es que creo que esto no va a prosperar. Recién nos estaban comentando en La Nación nuestros enviados en la Casa Rosada, que en el gobierno de Alberto Fernández dicen que ellos no conocían que esto fue un agregado efectivamente del Senado que se hizo sin que lo supiera el Poder Ejecutivo. Más allá de esto, este proyecto de reforma todavía, en este punto, ¿no? Lo que estamos hablando de la reforma de la justicia federal, tiene que salir del Senado, pero después tiene que pasar por diputados. Y yo creo que flaco favor le hace Parrilli a Sergio Massa, que va a tener que reunir los votos para el oficialismo en la Cámara de Diputados, con inclusiones como esta cláusula. Bueno, lo dejamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Un placer. Paz. Lamento que se haya entrecortado la presentación mía. De todo corazón se los agradezco a ambos. Y bueno, si hay un placer. Gracias, Daniel, gracias, Paz. Y si hay alguna pregunta más del público, la sigo contestando yo. Quiero agradecer la presencia de mi colega, la diputada del Chaco, de la Coalición Cívica, Alicia Terada, la JAPO, como le dice Lilita Carrió, y la JAPO viene a ser una suerte de referente de todos los temas jurídicos de la Coalición Cívica. Así me he ido a saber, Lilita, cuando le iba a ver, no era diputado todavía por el tema de la transferencia de las competencias nacionales ordinarias a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también le quiero agradecer a otra diputada, mandato cumplido, a la diputada Karina Molina, de la provincia de La Rioja, que también hoy nos acompaña con su presencia. Y a la diputada, mandato cumplido también, Irma Herz, compañerita mía en la legislatura porteña, que la vi por ahí. Bárbaro. Bueno, Jorge, te acerco una pregunta para vos, ¿puede ser? Sí, sí, cómo no. Del ingeniero López Reyes. Y la pregunta es: ¿qué posibilidades de acuerdo hay con otros bloques para que no se llegue al número necesario para que se apruebe el proyecto que impulsa el oficialismo? Lo dije claramente antes, es una oposición bamboleante, es una oposición que ha funcionado de acuerdo al calor de los vientos del oficialismo, tanto la oposición del bloque de Ramón como cuanto la oposición del bloque de
Labaña, aquellos que votaron pensando que era un castigo para Juntos por el Cambio, votar a Labaña ahora se debe estar agarrando la cabeza, porque evidentemente ha sido absolutamente funcional. Pensemos nada más que la actitud que tuvo una representante, la representante de ellos en el Consejo de la Magistratura, la doctora Graciela Camaño, cuando votó, primero se le cortó misteriosamente la luz en la zona donde vive ella, y hubo que suspender la votación para la semana siguiente, y después ella votó en un sentido que era absolutamente absolutorio de Canicoba Corral, que realmente es una vergüenza para nuestra justicia que hayamos tenido durante tantos años un juez así, y que todavía uno escuche por ahí que hay algunos que hablan con cierto afecto. Me parece que alguien que no pudo justificar el enriquecimiento patrimonial absolutamente impúdico que había tenido, que todavía hay algunos que lo recuerden con afecto, bueno, en fin, eso habla de lo que somos como sociedad, ¿no? Que nos digan, no, porque Rodi era buen tipo. Cuando yo escucho eso, digo, bueno, Rodi era buen tipo porque no mató a la madre, pero quizás la corrupción mata mucho más que a lo mejor un homicidio, un único homicidio, por eso me pareció realmente aberrante. Bueno, en el caso de Norberto Yarvide ya sabemos todo lo que ha sido. Lamentablemente, estos casos empañan la tarea de muchísimos jueces, juezas, magistrados, funcionarios del Poder Judicial, que uno conoce su modus vivendi, saben que vive de su sueldo, saben que la tienen que pelear, pese a que tienen unos buenos sueldos, evidentemente, pero que no hacen, llegan muchas veces hasta con dificultades económicas. Eso me consta porque conozco y son inmensa mayoría. Lo que pasa es que, claro, es como decía un amigo mío, los vuelos que llegan a destino no son noticia, el avión que se estrella sí es noticia. Y lamentablemente esta reforma le hace un flaco favor a la opinión que tiene la gente, el Poder Judicial. Como bien decía Sabsay, no va a solucionar el problema de la inseguridad ni tampoco va a solucionar los problemas que tiene la gente. La gente es muy difícil que a lo largo de nuestras vidas vayamos a recurrir a la justicia federal o a la penal económica. Si en cambio vamos a la justicia civil, cuando tenemos que iniciar un juicio por escrituración, por desalojo, daños y perjuicios, o a la justicia de familia, cuando se trata de un juicio de divorcio, tenencia de hijos, alimentos, etc., o a la justicia comercial cuando se trata de cobrar percibir el cobro de un cheque o un juicio concursal. Y a la justicia laboral ya sabemos también cuál es el objeto que tiene la misma, pero en cambio la justicia federal es muy raro que a lo largo de nuestras vidas vayamos a la justicia federal. Yo ahora estoy yendo para denunciar funcionarios, pero es otra historia eso. Gracias, Jorge. Te acerco ahora una pregunta de Daniela Suárez. Bueno, nuevamente, en relación al proyecto de reforma judicial que propone el Poder Ejecutivo, parecería que no se han evaluado los costos. ¿Cuál es su visión, teniendo en cuenta la profunda crisis económica que está atravesando el país? Un disparate mayúsculo. Estamos viendo que con lo que tengo un cálculo hecho a lápiz alzado, que no se enoje acá por la vía, y la contadora Teresa Gómez se va a enojar que diga que hago cálculos a lápiz alzado, pero aproximadamente son 5.000 millones de pesos. Pensemos la cantidad, ya no de hospitales, ya no de escuelas que se pueden construir, sino vayamos a algo mucho más cotidiano con el momento que estamos viviendo. Pensemos que cada test vale $8. Pensemos lo que se puede hacer con 5.000 a 6.000 millones de pesos que nos va a salir esta faraónica reforma judicial, que tiene como propósito, vuelvo a insistirlo, va en dos tiempos. Primero lograr la impunidad para Cristina y sus secuaces, y después entronizar el proyecto de autoritarismo. Pensemos todos que acá hubo un modelo que yo llamé en su momento 4x4, no porque fuera original. El 4x4 era Néstor, Cristina, Néstor, Cristina. El fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner tronchó esa posibilidad y no quedó otra que fuera reelecta Cristina, sabiendo que ahí ya el sueño de Cristina eterna que tanto preconizaba Diana Conti no se iba a poder plasmar porque requería la reforma constitucional. En consecuencia, ahora inventaron esto y ahora están preparando ya a Máximo Kirchner para ser candidato a presidente, y les adelanto algo que de fuentes bastante oficiosas tenemos. Esto la idea es llevarlo como candidato a vicepresidente a Ricardo Alfonsín.
Entonces los tiro porque lo tenemos chequeado bastante buena fuente, por eso son las manifestaciones que enlodando el apellido de su padre está haciendo con el fanatismo de los conversos Ricardo Alfonsín, que realmente es lamentable. El modelo es entonces consagrar el autoritarismo, y por eso yo decía antes, no hace falta ir a Venezuela, con ver el feudo de Infran en Formosa y ver el autoritarismo de los Kirchner en Santa Cruz, tenemos claramente hacia dónde nos quiere llevar. Gracias, Jorge. Ahora te acerco una pregunta de Carlos Briglia. ¿Sí? Hola, Carlos. ¿Te parece razonable y conveniente la proyectada unificación de los fueros federales en lo contencioso administrativo y en lo civil y comercial, y en la fusión de los fueros penal económico con penal criminal federal? Hola, Carlos. Forma parte de todo el mismo circo, como bien dijo Pagni, lo señalaba también Sausay. Este es el decorado. Detrás del decorado se esconden las verdaderas razones, que son las que expuse recién. La justicia federal, civil y comercial ha sido una justicia bastante tradicional, una justicia que no ha quedado tan sometida a los sacudones del vaivén político, a diferencia de la justicia contenciosa administrativa y federal, que sí ha sido más sumisa, más obediente. Con esto, ¿qué es lo que se pretende? Licuar el poder de la justicia en lo contencioso administrativo federal, licuar el poder de la civil y comercial federal y que termine siendo cooptada por la contencioso administrativa federal. Y por el otro lado, lo otro está bien claro. Tenemos el otro día el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, tiene un número realmente que me pareció sorprendente y que seguramente, bueno, agradezco también la presencia que lo vi por ahí del juez del Tribunal Oral, el doctor Julio Báez. El número que tiró es que en estos momentos hay 12 juzgados criminales criminales y correccionales federal, y hay 11 en lo penal económico. Son, en definitiva, entonces 23. Esos 23 juzgados en el último año entraron 334 causas. ¿Se justifica ampliarlo? Estoy hablando nada más que en lo que es la justicia federal en el ejido de la capital federal. No estoy hablando del dislate que implica el resto del país, los 90 juzgados que se quieren crear ahí en distintos lugares y regiones del país. ¿Se justifica duplicar la cantidad de juzgados cuando ha habido 334 causas iniciadas en esos fueros? La verdad que realmente es sorprendente. Volvemos a lo mismo. El nuevo nombre de la impunidad se llama reforma judicial. Sazonado con todo lo que ya hemos visto y que arranca ya, nos olvidamos citar algunos casos, como por ejemplo la designación de Zanini. En definitiva, todo se resume a eso. Y bueno, y ahora tiene que necesidad de cooptar lo otro que quedaba, como bien lo dijeron acá, el tema de la prensa independiente, con esta suerte de censura indirecta que también expuso Daniel Sapsay. Se entrecortó, no sé si todos los fallos, censura indirecta es cuando se maneja la publicidad oficial también, como pasó en el caso de que la Corte Suprema lo dictaminó muy bien en los casos de Río Negro, del diario de Río Negro y del diario Perfil. Gracias, Jorge. Te acerco ahora una pregunta de Juan José Pesaresi, y es: ¿puede el Consejo de la Magistratura anular un traslado de jueces que se está cumpliendo? No, claramente no lo puedo hacer, pero lo he hecho. O sea, más allá de que, la Argentina tenemos que debatirlo entre el ser y el deber ser. En la Argentina el deber ser corre por una vereda, el ser va por la otra vereda de enfrente. Entonces es muy claro lo que está sucediendo. No lo puede hacer, pero lo hace. No lo pueden pretender sacar a los empujones a Eduardo Casal, y lo están intentando hacer. Perdón, no nombramos algo más que quedó ahí flotando. Mario Laporta había sido designado dentro del jury de enjuiciamiento con una duración de 3 años. Mario Laporta fue separado por el propio Senado, que nombró a otra persona en su reemplazo. ¿A quién nombró? Al doctor Héctor Recalde. ¿Le suena el nombre? Doctor Héctor Recalde. Bueno, esto es más acá, o sea, no solamente,
matan a una persona, sino que encima se filman en el momento que la están matando y dejan la pistola con la que mataron ahí y se confiesa culpable. Es directamente una tomadura de pelo absoluta esto. ¿Y con qué propósito se hace? Se habló del tema Casal, pero hay otro tema que está subyacente, que es el tema del fiscal Carlos Stornelli. Necesitan tener, para juzgarlo, un jury de enjuiciamiento, para separarlo del cargo, un jury de enjuiciamiento absolutamente adicto, que directamente sea un trámite, que directamente se haga sin ningún tipo de valoración probatoria, nada, sea un trámite. Entonces recurren a tener amanuenses. Por eso es que también fueron por ese lado. No, si para la maldad tienen una capacidad imaginativa tremenda. Por eso yo siempre les digo a todo el mundo que, por favor, lo que hicimos el 17 de agosto, no tengamos miedo, respetando los protocolos sanitarios, fue muy importante. Yo estaba con algunos diputados, respetamos el protocolo sanitario, yo estuve todo el tiempo, no van a ver ninguna foto, incluso la que estoy con Patricia Bullrich, en ninguna estoy sin el barbijo, con el diputado Álvaro Lamadrid igual, con toda la gente que nos acompañó. Pero era importante ver esa gente que se manifiesta pacíficamente y con reclamos que van desde uno general, no le roben el futuro a mis hijos y a mis nietos, hasta los particulares, que son el avasallamiento de la República, que son la gente que se ha quedado sin laburo, que son los locales, como yo dije, que han cerrado, son las pymes que ya no se levanta más la persiana, estos que eran los que venían a poner la palanca de la economía, que le venían a dar a los jubilados plata, terminaron tirándonos 14 toneladas de piedra para que no saliera la ley que nosotros queríamos y que realmente era mucho más beneficiosa para los jubilados con su fondo de garantía de sustentabilidad, que lo que se está haciendo en estos momentos, que dependen del hecho del príncipe y de los caprichos del presidente, en qué momento se da, cómo se da el ajuste y en base a qué parámetros. Hoy vemos, por ejemplo, que una canasta básica, lo ha dicho el INDEC, son 43.000 pesos por mes. La gran mayoría de los jubilados cobra menos de la mitad de esa suma. ¿Me explican cómo sigue esta historia? Gracias, Jorge. Te acerco ahora una pregunta de Fernanda Mollica, y es, si se hace un repaso histórico de las diferentes cortes supremas que hubo en el país, ¿cuál sería para usted la corte ideal, la que logró tener una absoluta independencia del poder político, si es que alguna lo logró? Es muy difícil definirlo porque en el año 30 los cambios de gobierno, las cortes fueron sujetas a los avatares de los cambios de gobierno, cuando no fueron descabezadas como en la época de Perón, fueron sometidas a un juicio político, como ocurrió en la época de Kirchner, y yo diría que esto arranca ya en el año 30, la primera corte en el año 30, que fue la que bendijo el primer golpe de Estado, el del 6 de septiembre, el golpe de Estado de Uriburu, en el cual tuvo participación preponderante Juan Domingo Perón, y que después siguió sucesivamente con las cortes del 43, del 55, 58 y sine die hasta nuestros días. Creo que la que pudo haber sido la más equilibrada de todas por la calidad de los juristas y porque tenía una composición plural con juristas que venían del socialismo como Fay, del radicalismo como Belucio, pudo haber sido la corte, con peronistas como Petracci, pudo haber sido la corte de Raúl Ricardo Alfonsín, que incluso le ofreció a Luder la posibilidad, que había sido el derrotado en las elecciones, de formar parte de esa corte. Luder la rechazó porque entendió que era una traición, me parece, hacia el justicialismo, me parece que cometió un error, para mí, a mi juicio, garrafal, ¿no? Porque después hubiera sido mucho más difícil. Menem no hizo falta descabezarla, Menem hizo está recorrido el mismo derrotero que están recorriendo los Kirchner, ampliar su número y de esa manera licuar los votos que pueden tener en contra. Gracias, Jorge. Si te parece, tengo, dos últimas preguntas. Esta es del ingeniero López Reyes, ¿sí? Y es, ¿qué instrumentos constitucionales existen para frenar esta reforma? ¿Y qué peso pueden tener para elevar algún petitorio a instancias superiores internacionales? Bueno, el tema de las instancias, empiezo por la segunda parte, las instancias superiores internacionales, nosotros ya lo estamos denunciando con el doctor Luis Cebajo, no sé si está por ahí. Vamos a iniciar acciones ante la Corte Interamericana contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana,
y también en los organismos pertinentes de OEA y de la ONU. ¿Cuál es el propósito? Bueno, denunciar el cumplimiento de estos pactos que yo creo que hablé en su momento, no sé, porque se entrecortaba tanto la transmisión, que ahora veo, bueno, que gracias a Dios podemos trabajar bien. Superar el inconveniente. Creo yo que esas denuncias, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no somos muy optimistas porque quien está regenteando esa corte es el padre del abolicionismo del derecho punitivo en la Argentina, Raúl Zaffaroni, cooptado totalmente, y uno de los mentores del catecismo ideológico de este gobierno, sobre todo en materia jurídica y penal, por un lado, pero entendemos que los organismos pertinentes de OEA y Naciones Unidas vamos a tener éxito. Por el otro lado, como había dicho, vamos a bregar por la inconstitucionalidad de estas normas. Yo soy tan optimista como Paz en que esto pasa al Senado, no pasa a diputados, y si pasa a diputados, esto se transforma en una nueva 125. Acá hay gente que nosotros tenemos una coalición parlamentaria muy fuerte, muy firme, con representantes que realmente van a dejar hasta la última gota de sangre, o de sudor, mejor dicho, defendiendo a la República. Ustedes habrán visto las recientes declaraciones de la doctora Carrió, que si bien estaba en silencio, era un silencio estratégico, porque evidentemente como que no quería ponerle piedras en el camino a un gobierno que recién comenzaba su gestión, pero que evidentemente ante los atropellos, y como dice ella, y dijo siempre ella, vienen por la República, no se equivocaba cuando le decían que estaba loca. Esto lo dijo hace 15 años, la primera vez que se lo escuché a Carrió decir esto, más o menos. Evidentemente loca no estaba muy en su sano juicio, y ahora ha aparecido también diciendo que estemos alertas, o sea, no dramatiza, a lo mejor yo estoy dando un tono más dramático, ella no lo está dramatizando, pero está poniendo las luces naranjas fuertes, y yo sé que, bueno, tenemos gente de esa valía, como también tenemos dentro del PRO, dentro con las dificultades que tienen los gobernantes nuestros, que tienen a su cargo gobernar para un distrito que no tienen a lo mejor la soltura con la que podemos manejarnos nosotros, porque nosotros representamos el 41% de la gente que nos votó. Ellos, en cambio, tienen que gobernar, como lo digo siempre, para toda una ciudad o una provincia, donde hay peronistas radicales, coalición cívica, PRO, comunistas, conservadores, liberales, etc. Entonces, estar un poco más, quizás, tener que estar más focalizado en la gestión, en los temas administrativos, que nosotros, que nuestra obligación es cumplir el rol de oposición, porque para eso nos votaron, no para ser una suerte de oposición al estilo de la gente de La Baña y la gente de Ramón. Me parece que ese es el tema. Y yo creo que esto no va a pasar en diputados, porque hay una ciudadanía muy empoderada que va a sale a la calle y va a volver a salir. Yo hasta diría que estratégicamente, cuando me preguntaron del día 26, yo no sé hasta qué punto estratégicamente es bueno, porque ya sabemos que el 26 va a pasar el Senado. Yo, no obstante eso, creo que habría que hacer algo, pero me parece que lo fuerte tiene que ser en la Cámara de Diputados, que es ahí donde se va a poder bloquear la posibilidad de que sea sancionada la ley. Hay muchos diputados, vuelvo a repetir, que son muy sensibles a las presiones de la gente. Sé que están inundando, porque la he recibido en la casilla de correo de diputados, notas diciéndonos que honremos el compromiso de la gente, pero no tiene que ser tan dirigidas a los 116 que somos de fierro, sino ser dirigidas a los otros, los que están ahí basculando. Pero creo que de todas maneras después la Corte va a haber seguramente demanda de inconstitucionalidad y se va a frenar como se frenó la famosa democratización de la justicia. Nombre pomposo que lo que buscaba no era democratizarla, sino domesticarla. Gracias, Jorge. Bueno, vamos con la última, de Clara Rodríguez. Frente a estos dos posibles escenarios, por un lado, logran concretar la reforma, o por el otro, que no se llegase a prosperar, ¿qué posibilidades de avances en cada caso consideras que pueden tener las causas contra Cristina Kirchner?
La causa contra Cristina Kirchner evidentemente están paradas. O sea, yo no puedo creer de que nosotros solucionamos un tema del Zoom conectándonos con 23 jurisdicciones, excluyo Ciudad Autónoma porque la conectividad es, porque es donde tiene su sede el Congreso Nacional, pero nosotros lo hemos podido resolver en un par de semanas y tratando de buscar que aún así hay muchas razones por las cuales queremos que sea presencial. Si no, pregúntenle al diputado Gerardo Cipollini, que el otro día cuando quiso votar se cortó la conectividad. Él no es de Resistencia Chaco como Alicia Terada, sino que es de la ciudad de Saspeña, y se le cortó la conectividad y estaba desesperado llamándome al celular diciéndome: Jorge, voto negativo, voto negativo, voto negativo. Por suerte perdimos por 7 votos, la famosa cláusula de absolutoria de Sousa y el otro delincuente, ¿cómo es? Cristóbal López. Pero estaba desesperado, perdimos por 7 o 8 votos. Si hubiera sido por un voto, se armó un escándalo que está judicializado hasta el Tribunal de la Haya. Por eso no creo que hacerlo en forma presencial. Yo creo que las causas, y no se pueden realizar las audiencias porque la Corte o no tenía plata el Consejo de la Magistratura para pagar el Zoom, una cosa ridícula totalmente, pero están diciendo, y ustedes ven lo que yo comenté hoy de la jueza Capuchetti, que lo reemplazó a Yervide, lo que hizo con la causa nuestra. Siquiera por lo menos, nosotros tenemos causas en otros juzgados, y los otros jueces demuestran una cierta actividad. Yo sé que enfrentar al poder en un país donde hay un hiperpresidencialismo desbocado como la Argentina es complicado, tiene consecuencias, pero entonces que no acepten ser jueces. Si son jueces para someterse a presiones, que se vayan a su casa, porque no son dignos de la investidura que se les ha otorgado. Eso es lo que entiendo yo. Es como si nosotros no representáramos, traicionáramos el compromiso con la gente. Somos indignos. Y entonces me parece que esas causas, no, ya lo hemos visto, salió Vudú, salió Delías, salió Cristina está elevada ya ni siquiera a primera instancia, están elevadas todas a juicio oral. O sea, es una cosa que ya, o sea, a mí me dicen, están manoseando a los jueces, lo están manoseando a los jueces de primera instancia, que quieren manosear y cooptar esa justicia, no solo por el tema de Cristina les interesa a la Corte, el gran tema para ellos es la Corte, porque ya pasaron la primera instancia, pero ¿qué es lo que pasa? Quieren curarse en salud para que no tengan jueces en primera instancia que el día de mañana puedan estar en contra de ellos. Y lo que es mejor, porque el operativo también tiene dos partes, impunidad y venganza, empezar a perseguir con una denuncia de, créanmelo, la denuncia de Lomas de las escuchas es una paparruchada, como digo yo, es todo sainete. A mí cuando me dicen que la señora Cristina Camaño, la de la AFI, ¿no? Cristina Camaño, Alicia, sí. Ahí tengo mi colega de bancada que la estoy mirando y me dice que sí. Cristina Camaño de la AFI tardó 6 meses en encontrar en una caja de seguridad los nombres de la gente que estaban espiando. Pero tiene que ser muy torpe, ni superagente 86 va a cometer semejante torpeza de dejar ahí la prueba del delito. Y tan torpes, primero habrían sido torpes estos, supongamos que lo fueron, que no lo fueron, porque no me cabe ninguna duda que todo el espionaje es una mentira. Pero después, ella en 6 meses, ¿qué hizo? ¿No revisó la caja fuerte? Bueno, saquémosla como espía, porque si vos no vas a revisar la caja fuerte, ¿cómo vas a ponerte a tratar de descubrir temas que para los que está la AFI, que es prevenir el narcoterrorismo, prevenir el terrorismo internacional y prevenir los atentados para que no tengamos otra AMIE ni otra embajada de Israel como tuvimos ya en el pasado? Si hay alguna pregunta más que alguno quiera hacer, que levante la mano, la hace, porque ahora que estamos en familia, digamos. Fíjate si hay alguien que levante la mano. Sí, lo estoy viendo. Algunos sonrientes, como el doctor Norte Sabino, Federici, Karina Molina, cosas. Sí. Ahí está. Héctor, no llego a ver el nombre, perdóname. Marco Moreno, yo lo veo. Marco Moreno y Rodolfo Pousá, nuestro titular de TELAM. Bueno, Marco Moreno. Y después Rodolfo Pousá y no veo a nadie más. Bueno, Marco Moreno. Carlitos Brilla ya preguntó, no veo otra mano levantada.
Marco Moreno Hola, ya tiene, diputado. ¿Cómo? Marco Moreno Hola, ya tiene la palabra. sí. Hola, diputado Jorge Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué Acá tal? ¿Cómo desde le va, Matanza. Marco? Yo Oh, soy el amigo de Luz, ¿se ¿qué acuerda de tal? mí? Sí, cómo no, Marco. Bien, bien. Yo creo que, como dijo la doctora Carrió hace 15 años, yo me acuerdo hasta el día de hoy, que algunos de los medios dijeron, esa señora está loca sobre lo que está diciendo. Y usted tenía razón que ella no estaba loca, estaba diciendo una gran verdad que ahora que ellos están con el poder, quieren adueñarse sería del poder judicial de la nación. Obviamente ellos quieren poner sus jueces, ¿para qué? Para que no haya jueces que la sigan investigando a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Con Yo toda creo que hay seguridad. que organizar otra marcha urgente. Bueno, me parece muy bien, Marco. Ha sido un gusto volver a verlo, señor Jorge Enrique. Gracias, Marco, muy amable de su parte. No, por favor, que anden bien. Rodolfo ahí, que fue el titular de Telam, que hizo una destacadísima actuación y que sabe bien de libertad de expresión. Rodolfo, también ya podés conversar tranquilamente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Una Rodolfo. pregunta muy cortita y concreta. Si es posible prever hoy en día cuál podría llegar a ser el comportamiento de la Corte Suprema en el caso de llegar este tema a los despachos de los jueces. Yo creo que conociendo la mentalidad y conociendo la trayectoria de ellos, no me cabe ninguna duda que van a declarar la inconstitucionalidad. Estoy absolutamente convencido que es así, por muchísimas razones. No los visualizo, no voy a hacer nombres, pero no visualizo algunos de que se presten a esto porque tienen una trayectoria y porque en algunos casos están al final de su carrera judicial, o sea que no se van a enlodar frente a esta miserabilidad. Y en otros casos, no quiero personalizar, pero en otros casos tienen una integridad a prueba han soportado muchos escarnios, algunos de ellos, en la época anterior y otros los están soportando ahora. Y cuando tenés una trayectoria académica, es difícil, ¿viste?, volver atrás. Por eso no veo yo que la Corte pueda hacer otra cosa que esto. Y no solamente por el escándalo que sería, porque yo estoy visualizando una nueva 125, sino porque realmente ellos no quieren, como decía Juan B. Justo, echar la honra a los perros, ¿no? Es decir, Jorge, perdóname que insista en este caso, es decir, Jorge, estamos frente a un conflicto obviamente de naturaleza estrictamente política y uno ante el ejecutivo, para llamarlo de alguna manera, que tenemos hoy en día, ¿cuáles son las líneas que podría uno prever que van a ocurrir en el futuro? Cuando decíamos que venían por todo, y aceleraron los tiempos porque tienen ella está desesperada, porque ella no solo quiere la absolución, porque sería muy fácil, escandaloso, pero sería muy fácil. Esperamos la sentencia, el presidente la indulta, pero no, ella quiere, como lo dijo, a ella ya la juzgó la historia, y ya la historia la absolvió, o sea, se adelantó incluso al famoso discurso de Fidel Castro. Fidel Castro decía, la historia me va a absolver. No, ella ya se da por absuelta por la historia. Ella quiere la medalla, el monumento, el nombre en la calle y ser ella la salvadora. O sea, es una mujer que está rematadamente loca. Es una mujer que no... Y aceleró esto justamente porque está embestida, porque se puso peor todavía con lo que pasó el día lunes. Y sabe que esto va a ir creciendo. Y sabe que cuando pise el año electoral, que es el venidero, ahí va a ser muy difícil que muchos de estos diputados, ya hay movimientos en Mendoza que hay un escarnio social hacia el diputado José Luis Ramón. Va a ser muy difícil, como pasó con la 125. Con la 125 hubo muchos senadores que dijeron, yo voté de esta manera porque yo a mi pueblo no podía volver. El propio Julio Cobos dijo, mis hijos me iban a vituperar toda la vida si yo votaba a favor. O sea que acá hay un tema que afortunadamente todavía quedan esos atisbos de integridad en la sociedad, ¿no? Entonces me parece que
ella está desesperada y va a hacer las 1001 para tratar Nosotros estamos convocados para una sesión el día miércoles, el día miércoles o el jueves de la semana que viene, para tratar temas de los cuales nosotros no nos podemos negar, como es el tema vinculado con la emergencia turística, como es con la emergencia gastronómica, y lo veo justamente a Germán Pérez, sabe de lo que estamos hablando. Son temas que no podemos negarnos, pero nosotros no queremos, si se habilitara la sesión mixta, remota o presencial, sería exclusivamente para esa sesión, para esos temas concretos, y si aparecen otros temas, evidentemente no los vamos a aceptar. Lo que pasa es que siempre te trata de llevar a la encerrona que si vos no votás el tema que también se vincula con el Fondo de la Garantía de Sustentabilidad para las provincias, quedás como un perverso frente a los gobernadores, un perverso frente al sector turístico y un perverso frente al sector gastronómico. Pero nosotros no tenemos ningún problema en sancionar esas leyes. Es más, la del sector gastronómico era un proyecto de la diputada Virginia Cornejo que no se trató en la última sesión porque ellos nos dejaron sin quórum a nosotros. Se trató en el Senado, lo aprobó el Senado y ahora viene acá. Por eso tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de maniobras. Por eso es el debate que hoy tenemos, que si se da una sesión mixta, sea para este punto específico, que sean estas leyes que yo mencioné, que son leyes que son para beneficiar a la gente. Pero después yo me pregunto, ¿qué garantía tenemos si entregados y medianoche no viene aprobado el proyecto del Senado y nos emboscan y ya con el quórum constituido, por más que nosotros nos retiremos todos del recinto en forma remota, si los Ramones, como le digo yo al grupo del diputado Ramón, y los Labaña, no hacen como hacen la doble combinada, como dirían los turferos, ¿no? Los turfistas, la doble combinada que dejan mitad en el recinto y los otros se van. Y los que se quedan en el recinto dan quórum pero votan en contra. Ese es el tema grave que nosotros siempre tenemos. Hay que tener una estrategia muy afinada, muy aceitada para no ser sorprendidos en la buena fe. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estamos en contacto. No, por supuesto. Y siempre recordando la buena gestión que hiciste con un sentido plural en Tela, aunque ahí está también otro de los que trabajaron intensamente, ya jubilado, el doctor Zampaglione, y lo veo que fue un titán en la lucha de la defensa de la libertad de expresión desde Telam. El periodista Rulión, también otro defensor de las libertades individuales, por cierto. ¿Quedó alguna otra pregunta? ¿Alguien más que queda sin contestar? Patricia Morales. Jorge, perdona, te paso acá una pregunta de Viviana Bormida, que está en el grupo, pero no le funciona el micrófono a ella. Así que te la paso por acá, ¿sí? Y su pregunta es... Y después Patricia Morales, que la veo levantando la manito. Ok. Y también Morelo Marinés, me parece. Te digo la pregunta de... No, Morelo Marinés no. Morelo me dice que no. Perfecto. Ok, bueno, te leo la pregunta de Viviana, ¿sí? Jorge, ¿qué otra estrategia podemos hacer los ciudadanos? ¿Marchamos, mandamos mails, un acampe, denuncias ante organismos extranjeros? Bueno, ya mucho hablaste, pero... Hablé mucho de ello. Yo creo que la movilización activa de la gente, las marchas como el 17 de agosto, y también, por supuesto, denuncias ante los organismos internacionales pueden ser muy valiosas, eso desde ya, bien fundadas. Hay abogados que son especialistas en esto, ONGs, así que eso también puede ser un camino. Gracias, Viviana Bormida, por la pregunta. Y ahora Paula Morales será, ¿no? Yo ahora que tengo buena conectividad estoy chocho, así que me puedo quedar. Me puedo quedar hasta mañana. Paula Morales. En cualquier momento voy a ir a lo de mi vecina, de Adriana Bacaro, a ver si tiene más suerte. Vivimos en el mismo edificio, pero tiene más suerte Adriana que yo. Está conectada todo el tiempo. Decime, Paula Morales. Paula no me aparece, ¿eh? En el menú de participantes yo pongo Paula Morales y no la veo. Pero apárate que yo la vi levantando la mano. Patricia, bueno. Patricia. Con Patricia pera. Morales, sí. Bueno, pegamos en el pelo. Patricia Morales. Patricia, ya podés activar tu audio, ¿eh? Ya está. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes.
Bueno, doctor Enríquez, ¿me escuchan bien, no? Perfecto, Patricia. Bueno, doctor, nuevamente agradecerle la invitación, ayer se lo agradecí, y usted tuvo la gentileza en Twitter de seguirme también. Le quería preguntar dos cositas chiquitas. Una, si usted nos permite difundir alguna de las cosas que usted acá vertió como opiniones en las redes, si lo puedo difundir o no, algunas opiniones suyas en Twitter, por ejemplo. Y la otra es, ¿cuáles serían esos diputados pendulares que usted nos dice? Por ejemplo, son los Ramones, los Labañistas, Camaño, bueno, los que pegaron el salto, Anzaloni, Ávila y Carambio era el otro. ¿A eso se refiere como para que les dirijamos mensajes por mail? Empiezo por esta última, sí, a ellos diríjanse, la diputada Ávila que integraba nuestro espacio, que se fue, sí. Hoy está diciendo que no va a dar quórum, esperemos que sea así, pero sería bueno que insistieran con esos diputados, a eso me refiero. Es muy fácil, el bloque se llama, no sé si por ahí nos acordamos, Alicia, que estás por ahí, fíjate si no, los nombres de los bloques, yo no los tengo a mano, si alguno de los diputados que están lo tiene a mano, me lo pasa. Sí, el de los Ramones es seguro, es el bloque de... Te hago laburar, Alicia, vos venías a escuchar, la diputada del Chaco Terada, fíjate si lo enganchás ahí y los pasamos. Y bueno, desde ya esto va también para Horacio Pérez. Para Horacio Pérez va esto dirigido, que está hablando por teléfono. Horacio, para vos también va lo que me estaba preguntando recién Patricia, era si se lo puede, todo lo que yo digo lo pueden difundir en redes sociales, no lo voy a negar, así que una vez por no negarlo, era presidente de la legislatura porteña y el hoy presidente de la República me planteó una cuestión de privilegio, porque yo decía que los diputados eran remolones, y me planteó Alberto Fernández una cuestión de privilegio. Él integraba el bloque de Cavallo Vélez, él entró a la legislatura por la lista de Cavallo en el año en que yo entré por la Unión Cívica Radical. Y entonces me dijo que yo, ante una periodista de La Nación, que no era Paz, sino otra chica, ya me voy a acordar, otra periodista de La Nación, dije que los diputados eran, porque me pidió el listado de las comisiones, cómo se reunían, y había comisiones como la de Fernández, que era la de legislación general, que se había reunido hasta el mes de julio 2 veces. No puede inventarle reuniones. Ángeles Castro era periodista. Entonces le dije, evidentemente, y él me planteó cuestión de privilegio, parecía que eran remolones. Y yo le contesté que remolones me pareció un término suave, hubiera sido mucho peor que hubiera dicho vagos. Entonces, bueno, o sea que uno cuando dice las cosas tiene que hacerse cargo, porque yo no me imaginé que iba a tomar tanta trascendencia. Cuando lo dije, porque dije lo que sentía. Bueno, me puedo equivocar, pero lo peor es traicionar a lo que uno dice. Escuché hace unos días algo muy lindo, que es que dignidad es decirse la verdad a uno mismo, y honestidad es decirle la verdad a los demás. Y bueno, y yo creo que eso es lo mejor, para vivir tranquilo, por lo menos cuando me voy a dormir tengo la suerte que no tengo que tomar ninguna pastilla para hacerlo, pese a la pandemia, y duermo tranquilo con mi conciencia. Y la otra pregunta era gracias Patricia, la del bloque, eso, pobre, la tengo buscando, Alicia, me vas a matar, Alicia. Ahí le damos el micrófono, pobre Alicia, pensó que venía a escuchar, está como loca. Yo de vago nomás, porque si cierro la computadora la puedo enganchar igual, pero bueno, ella está... Bueno, además, deciros unas palabras sobre este tema también, Alicia. No, te agradezco, Jorge, la verdad que genial hoy los expositores y todo, y vos sobre todo contestando concretamente cada una de las preguntas. Bueno, busqué rápidamente, tenemos la gente del Movimiento Popular Neuquino, que es ALBA, los representantes del Frente Izquierda, tanto Nicolás del Caño como Romina del Pla. También tenemos lo que es Córdoba Federal, que si bien dijeron los 4 diputados de Schiaretti que no van a dar quórum y que no votarían, la verdad es que al ver cómo ahora está modificando el proyecto, no sé si después en el famoso toma y daca
no vuelven a dar quórum como estuvieron dando quórum, inclusive votando dentro de la que se denominó moratoria, la cláusula de Cristóbal López y compañía. Creo que también es Unidad y Equidad Federal, que creo que esa es el bloque de Beatriz Ávila, y bueno, y también están todos esos satélites que creo que hoy por hoy están integrados con los del bloque de Ramón, como el Frente de Concordia Misionero, que bueno, forman parte de la gente de Maurice Clos, que es el ex gobernador de Misiones. En general creo que son esos los principales que hoy por hoy estarían dudosos en relación a si dan o no quórum en primer lugar, y si votan a favor o en contra de lo que hoy por hoy sabemos que es esta reforma judicial que la gente no está reclamando, porque la gente lo que reclama es justicia, que los juicios que caminen, que haya condena, que devuelvan lo robado. Eso es lo que está reclamando la gente, y es lo que se vio claramente en la marcha del lunes 17 de agosto. Bueno, en general creo que son esas, Jorge, perdón si se omití alguno, pero esos serían los bloques hoy por hoy más importantes de gente que está dudosa y que están en el juego, por supuesto, de la compra o no del quórum y del voto de estos diputados. Gracias, Alicia, gracias, doctora Terada. Bueno, a partir de ahora, cada vez que hagamos un Zoom, tiene que estar Alicia, porque así también participa ella, porque aparte hizo una reseña muy sintética, muy clara, de lo que siente la gente de la reforma judicial, y sobre todo para hacerlo un poco más federal esto, ¿no es cierto? Porque si no, siempre un porteño. Tenemos por lo menos una dignísima representante del Chaco. Si hay alguna pregunta más, y si no, les quiero agradecer infinitamente la presencia a todos y cada uno de ustedes. La verdad que fue una reunión excelente, sacando ese pequeño tema que tuve, que no voy a usar más el iPad, voy a usar la notebook, porque me parece que salió bien estable la comunicación, ¿no? Así es. Desde que cambiaste el equipo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, y los quiero mucho, y sigamos peleándola.